Pero, por favor, no intentes hacer estas cosas en casa. En muchos barrios el agua de canilla sale marrón, pero ¿ustedes la tomarían? Perdón, yo primero Con todo respeto. sí la tomaría, y si hoy vos me decís un barrio está haciendo marrón, yo voy hoy a la tarde y tomo agua de ese grifo sin ningún problema. Pero, por favor, no intentes hacer estas cosas en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, esta propuesta sinceramente es indigna, es una propuesta inferior. Esto de decirle a la gente que tenga confianza, que tome el agua marrón que sale de las canillas, es volver al hombre del Neandertal, es volver a las sociedades primitivas cuando no se había organizado el Estado. El agua que sale de las canillas tiene que tener las 3 características que aceptan los 180 países del mundo, donde viven 1.000 millones de habitantes. No nos podemos separar de ese contingente. Tiene que ser insípida, incolora e inolora. No es que sale marrón pero confíe. No, esta es una propuesta inferior y no puede venir de un funcionario. Esto ocurrió el viernes cuando hubo una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde estaba el ministro de Obras Públicas, que lo acaban de escuchar, el titular de la SAT, Marcelo Capoño, el ministro de Salud y el titular del ERCEP. Bueno, ¿qué ocurrió? Ahí trataron de explicarle a la gente por qué salía marrón y trataron de llevarle confianza a la gente, pero ojo con estos excesos. Porque en realidad el agua no tiene que salir marrón. Que puede ser circunstancialmente que salga marrón, y sí puede ser, pasajeramente. Pero de ahí a decirle a la gente igual la puede tomar, no, me parece que hay un límite. El ministro de Salud, Medina Ruiz, dijo, miren, nosotros no vemos que haya problemas con que el agua salga marrón porque no tenemos registrados que haya desarreglos de vientre. Mire, ministro, cuando uno anda con cólico lo que menos hace es ir a un sanatorio o a un hospital, porque tiene miedo de tener un accidente poco elegante. Entonces no sé cómo se puede decir que no hubo cólico, pero además le doy un dato, ministro. En la cárcel hay varias decenas y más de una centena de presos con problemas estomacales por el agua. Lo que llamó la atención en esa reunión fue que estaba el titular del ERCEP, porque el ERCEP es el órgano de contralor, es el que controla al gobierno, la calidad de los servicios públicos. Entonces, que esté controlador y controlado sentados en una misma mesa es como que llamó la atención. Miren, les quiero contar una cosa. El dique El Cadillal es un espejo de agua de 1.800 hectáreas. Tiene un largo de 11 metros y un ancho de 4 metros. Se cavaron 2.800.000 metros cúbicos de roca y de tierra. Y se colocaron más de 4 millones de metros cúbicos de material de construcción para hacerlo. Se demoró 3 años. 1962, 1965. Lo hizo Celestino Gelsi. Los mismos años que demoró en el gobierno de Alperovich la empresa en hacer los túneles en la calle Córdoba y Mendoza. 3 años. Entonces, y ese espejo de agua se hizo para darle agua a lo que era la población de San Miguel de Tucumán, el 50% de aquel momento. Se hizo una planta potabilizadora pensando en aquella población. Ahora creció exponencialmente. Por eso si Celestino Gelsi, el gobernador que lo hizo, se levanta de la tumba y viene y nos pregunta de frente, ¿cuántos diques construyeron ustedes en 60 años? Porque esto ocurrió hace 60 años. Le decimos, ninguno se vuelve a morir. Ahora, ¿hubo dinero para hacerlo? Y miren, Riera no lo tuvo, Domato no lo tuvo. El país estaba en una crisis total. Vino la intervención federal. Ortega no disponía de tantos fondos, ya la economía mejoraba, época del menemismo, y Bussi tampoco tenía muchos recursos. ¿Cuándo sobraron los recursos? Durante los 12 años del gobierno de Alperovich y los 8 años del gobierno de Juan Mansur. Sobraron los recursos para hacer otro dique, para hacer embalses, para hacer todo lo que necesitamos. El potrero de las Tablas, por ejemplo, en Lules. Embalses a todo lo largo de San Miguel de Tucumán, o mejor, de la provincia de Tucumán, desde capital hacia el sur.
porque nosotros tenemos una gran riqueza hídrica. Lo que pasa es que el agua se escurre y se va a Santiago del Estero. Tenemos una ley de agua, no nos podemos quedar con todo el agua. La ley es muy sabia, pero se podían haber hecho obras. Finalmente no se hicieron, porque en estos últimos 20 años, que fue cuando sobró dinero, emergió la dinastía Garca, de las que yo les hablé, donde se quedaban con el dinero en el bolsillo y sufrimientos para la gente. Por eso, hoy estamos discutiendo estas cosas. Miren, para sintetizar, el gobierno tiene dos caminos, la diligencia o la negación. La diligencia, ser diligente, significa planificar todas las obras, ver de dónde se saca el dinero para las inversiones y solucionar el problema. Que esto no se vuelva a repetir. Si opta por el camino de la negación, el año que viene en este programa, y de acá a 10 años, porque voy a seguir en televisión, vamos a volver a hablar sobre este tema, porque este tema ya lo hablamos hace muchos años. Ya, a ver, hace 15 años que vengo diciendo hay que tener un padrón único de beneficiarios de los planes sociales. Ahora vamos a hablar del potenciar trabajo. Hace 15 años que vengo diciendo tenemos que hacer una comisión que estudie cuánto nos va a impactar el cambio climático a Tucumán por la sequía o la abundancia de agua. Hace 15 años que vengo diciendo necesitamos más obras hídricas. Y bueno, lo seguiré repitiendo. Este es un tema de esta noche. Después también de qué vamos a hablar. El gobierno de Javier Milei decidió darle de baja al potenciar trabajo. Es uno de los subsidios, ¿no? Hay 1.200.000 beneficiarios y dijeron no cumplió con la función que tenía que cumplir, solo el 1,3% pudo conseguir trabajo. Y ese es el objetivo del plan. Pero además de eso están como intermediarios las organizaciones sociales y los intendentes. Y los intermediarios se quedan con mucho dinero. Bien, entonces le dieron de baja o van a crear otro subsidio o van a incrementar los que ya están. Y también vamos a hablar sobre el caso Alperovich. Ustedes deben recordar que el ex gobernador en su primera defensa, en su teoría, dijo que detrás de la denuncia de su ex secretaria y sobrina había 3 enemigos de él: el doctor Gustavo Morales, Carlos Cinero y David Mirray. Pero resulta que ahora en el juicio que se está llevando a cabo en Buenos Aires, detrás de la denuncia solo quedaron 2. O sea, Gustavo Morales no está. Bueno, va a estar esta noche con nosotros el doctor Gustavo Morales explicándonos por qué él ya no es parte de los instigadores de la denuncia por abuso sexual que tiene el ex gobernador de la provincia. Después de los auspicios les propongo que escuchemos a nuestros invitados.